Tal vez no estés perdido geográficamente, porque hay GPS o GPS, pero quizás lo estés desde el punto de vista emocional, sin necesariamente tener que envejecer. Y todo lo que tienes son los recuerdos. Todavía no tienes Alzheimer, tu mente no se ha deteriorado. Sin embargo, allá lejos y hace tiempo parecía que tu vida era mejor. Y eso que eres joven y deberías tener muchos planes. Pero estoy hablándole a los que tienen comida, pero aún así siguen teniendo hambre en el alma. A los que viven rodeados de todo, pero aún así se sienten vacíos. Tienes un hogar, pero sientes como si no tuvieras techo. Tienes familia, pero por alguna razón no te sientes conectado. Tienes un montón de amistades y seguidores en todas las redes, pero no tienes amigos verdaderos. Hoy no tendrías a quien llamar a alguien a las 3 de la madrugada sin tener que pedir perdón por la hora. Pensándolo bien, tienes tantos seguidores y tan poca gente a la cual pudieras acudir sin tener que dar demasiadas explicaciones. Todo eso junto, como dijo alguien, es un corazón sin techo. El GPS o GPS, Sistema de Posicionamiento Global, en español, es una red de 24 satélites del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y estos satélites rodean todo el planeta, 24 satélites que rodean la Tierra, y ha sido puesto en órbita por la Unión Americana hace muchos años. Rodean la Tierra y literalmente envían señales al planeta. Y este sistema fue concebido para usos militares, para las guerras, para los conflictos. Pero en la década del 80, el gobierno dispuso que fuera de uso civil. Antes no se usaba. Antes de los 80, conducíamos con unas guías que a veces quedaban totalmente fuera de onda porque habían hecho nuevas calles. ¿Se acuerdan cuando conducíamos con las guías o habíamos el plano así en el auto, teníamos que parar y decía, che, me parece que me fui, si nos desviamos 7 horas y media para el otro lado? No había GPS. Los que conducimos para aquella época no tenía, mis padres no usaba GPS, era salir y esto funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Bajo cualquier condición climática, digo, el GPS. Pero eso no existía. Y no hay cargos por utilizarlo. No se cobra, lo tenemos en el celular, en los autos. Etimológicamente, el satélite lo que hace es, o sea, por definición estricta, es establecer un punto fijo y a partir de ese punto fijo alguien puede determinar su dirección y su destino, dónde está en este momento y hacia dónde va. Funciona. Los GPS de los autos tienen distintas voces. Algunos tenemos alguna gallega que dice, pues dobla a la izquierda. Pues te dije, hombre, que dobles a la derecha. ¿Qué tienes en la cabeza, cabezón? Y otros son gringos, lo que sea, ¿no? Y cuando yo pienso en este maravilloso invento, en el GPS o en el GPS, hay preguntas obligadas que se disparan en mi mente. Y una de esas preguntas es, ¿cuál sería nuestro punto fijo para saber dónde está ahora nuestra vida y hacia dónde vamos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería nuestro lugar en el mundo? Pregunta, ¿cuál sería nuestro lugar en el mundo? No dónde estás viviendo ahora, no dónde vivimos ahora, que no necesariamente puede ser nuestro hogar. Por ahí nuestro hogar está en otra parte. ¿A qué le llamamos hogar? Subsiguiente pregunta. ¿A qué le llamamos hogar? El propio Señor Jesucristo, en Juan 8:14, dijo, yo sé de dónde vengo, sé de dónde provengo y sé a dónde me dirijo, sé a dónde voy. Lo cual implica que todos recordamos nuestros orígenes, sabemos de dónde venimos y de alguna forma, siguiendo las palabras de Jesús, esto incide también en nuestro destino. Incide en nuestra identidad, hacia dónde vamos. Hacia dónde nos estamos dirigiendo, digo, en términos de la vida. Y a veces son graciosas las cosas que nos hacen recordar nuestros orígenes, que nos hacen recordar nuestros tiempos pasados. Yo suelo hablar mucho de eso, no solo aquí, sino en los programas de televisión, acerca de la nostalgia. A veces es un aroma lo que nos recuerda a casa, a nuestra casa de la niñez, un olor
que ese olor puede ser aceite quemado, donde hacían las mismas, en Argentina se hacían las milanesas con el mismo aceite. Entonces puede ser un olor a aceite, puede ser olor a eucalipto, olor a querosén, a gas, o olor a perfume, el que usaba la colonia que usaba mamá o papá. Una canción nos puede recordar lo que sea. De pronto nos encontramos regresando a esos años de la infancia, de la adolescencia. Hace poco alguien me regaló una colonia que se llama Old Spice. Y cuando me la puse así, parecía que mi papá me estaba tocando la cara. Porque el Old Spice, si tenías un padre, venía con un Old Spice. No había padre sin Old Spice y no había Old Spice que no viniera con un padre. Es así. No sé si era barato o era cool usarlo, o es novismo, no lo sé. Entonces, en un momento anhelamos ese tiempo en que todo nos era conocido, un tiempo en que la vida parecía más simple, más sencilla para vivir. Y eso es porque en el fondo somos seres nostálgicos. Todos somos seres nostálgicos. Yo vi esa nostalgia, esa melancolía en los últimos años de nuestro pastor Juan Carlos Ortiz. Las primeras etapas de su deterioro de memoria le estaban robando los recuerdos más recientes, poniéndolos en un estante demasiado alto para que alcanzara. O sea que los recuerdos recientes se le empezaron a desdibujar y lo que era presente y muy real para él, con detalles, era lo que estaba relacionado con su niñez, lo que estaba relacionado con su adolescencia, con su juventud, los años nostálgicos. Entonces me contaba cosas que había hecho como si fuera ayer, pero estaba hablando, resulta, de hace 30, 40 años atrás. No se acordaba lo inmediato, pero sí aquello que estaba ligado neurológicamente a la nostalgia, ¿no? Eventos de su niñez, de su juventud. Y cuando nos tocó despedirnos, me dijo que esa misma noche él también se iba a ir a ver a su mamá. Me dijo, ahora me voy a la casa de mi mamá. No mencionó a la casa de mi esposa, sino a la casa de mi mamá. O sea, su anhelo por el hogar lo hizo viajar hasta la niñez, en algún rincón de la mente. Y yo conté muchas veces que lo mismo me pasó, algo muy similar con mi mamá, porque el Alzheimer hizo que el pasado se tragara su presente. Ella sabía que era yo, su hijo menor, convertido en un hombre adulto, pero cuando ella me miraba a los ojos no podía evitarlo. Veía en mí un niñito de 5 o 6 años de edad. Me congeló en esa edad. Entonces yo le hablaba, le contaba cosas y antes de despedirme me decía, abrigate y no se te ocurra faltar hoy al colegio, ¿eh? Por favor, y cuando vengas te quiero haciendo la tarea. Porque las madres van a morir siendo madres, aunque pierdan la memoria, ¿no? No te olvides de hacer la tarea. Mamá, yo no voy al colegio ni hago tarea. Haz la tarea. Mejor que hagas la tarea, me decía. Entonces en su mente ella me veía con toda una vida por delante. Y yo pensaba que es duro ver a tus padres envejecer y cada día perder pequeñas piezas de quienes son. Es como ver los pequeños trozos de su vida que se van deteriorando y se van perdiendo para siempre. Pero es inevitable. Lo que nunca se va es el anhelo, la nostalgia de quién fuimos, la nostalgia de dónde salimos. Y a medida que aumenta nuestra edad, nuestro cerebro opera más con la parte de la memoria, allá lejos y hace tiempo, que con la parte visionaria. Por eso alguien decía por ahí que lo mejor que nos puede pasar es morir viviendo, morir con algún plan, aunque ese plan sea inmediato, a corto plazo, pero morir viviendo antes que vivir muriendo. Antes que todos los días saber que nos acercamos a la tumba. Es mejor tener siempre un propósito. Pero la mente hace su propia jugada y prefiere irse a los recuerdos. Y yo sé que quizás algunos hoy no están en casa. Otros sí tienen una casa. Hablo a los que viven aquí o los que me están mirando desde cualquier parte del mundo, pero tal vez no sienten que tengan un hogar. Porque las casas bonitas no necesariamente son un hogar cálido. Tal vez no estés perdido geográficamente, porque hay GPS o GPS, pero quizás lo estés desde el punto de vista emocional, sin necesariamente tener que envejecer.
Y todo lo que tienes son los recuerdos. Todavía no tienes Alzheimer, tu mente no se ha deteriorado. Sin embargo, allá lejos y hace tiempo parecía que tu vida era mejor. Y eso que eres joven y deberías tener muchos planes. Pero estoy hablándole a los que tienen comida, pero aún así siguen teniendo hambre en el alma. A los que viven rodeados de todo, pero aún así se sienten vacíos. Tienes un hogar, pero sientes como si no tuvieras techo. Tienes familia, pero por alguna razón no te sientes conectado. Tienes un montón de amistades y seguidores en todas las redes, pero no tienes amigos verdaderos. Hoy no tendrías a quien llamar a alguien a las 3 de la madrugada sin tener que pedir perdón por la hora. Pensándolo bien, tienes tantos seguidores y tan poca gente a la cual pudieras acudir sin tener que dar demasiadas explicaciones. Todo eso junto, como dijo alguien, es un corazón sin techo. Todo eso junto es un corazón que no tiene hogar. Ahora, también vale la pena aclarar que yo estoy muy consciente que la palabra hogar no es una buena palabra para todos. Tal vez cuando yo digo hogar no se dispara algo buenísimo, algo nostálgico, sino se dispara en tu mente un padre abusador, una madre abandónica, el irte a dormir con dolor de panza del hambre, o se te disparan los sentimientos de orfandad, de no pertenecer a ninguna familia. Yo estoy hablando de encontrar el camino de quien realmente somos, no importa si la palabra hogar no fue una buena cosa para ti. Estoy hablando de pertenecer, que todos queremos pertenecer. El que tiene 8 o 9 hermanos, 2 padres funcionales o el huérfano. Tenemos esa necesidad profunda, insaciable de estabilidad, de igualdad, de continuidad. Amamos todas nuestras rutinas, amamos nuestros rituales, nuestras ceremonias, nuestras tradiciones familiares, las amamos, porque somos criaturas de costumbre. Entonces nos gusta hacer en Navidad más o menos lo mismo, aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracia todo lo mismo, la Nochebuena, el Año Nuevo, hacer todo lo que hacíamos, si es posible, cuando chicos. Cambió la geografía, cambió la cultura, pero nosotros añoramos las costumbres. Queremos que las personas, los lugares y las cosas permanezcan como las conocimos y nos molesta el cambio. No, nos cuesta hasta manejar que haya personas que conocimos y que hoy son diferentes. Hay personas que les molesta tu cambio, porque te conocieron y necesariamente te relacionan con el que ellos conocieron y con el que eras. Le pasó a Jesús. Este no es el hijo del carpintero. Sus hermanos no conviven con nosotros. ¿Cómo dice que es el Mesías? Y ellos lo ataron al pasado de modo tal que no podían aceptar este Jesús, ni menos el que decía que iba a ser. Y hay gente que no soporta que las cosas cambian, que los barrios cambian, que la gente cambia, que la vida te cambia, que 2 hermanos nacidos de la misma matriz, del mismo padre, la vida los puede llevar por caminos diferentes y estar en las antípodas del pensamiento político, religioso, social, pensar diametralmente opuesto. Y decimos, pero si somos la misma sangre, si tenemos el mismo apellido, y la vida nos cambia. Y no entender los cambios es frustrante. Por eso hay tantos pastores, tantos queridos líderes que no pueden concebir que la iglesia sea diferente, que la gente haya cambiado. Hay gente que no entiende, hay líderes que no entienden que una institución viva, un organismo vivo, como es la iglesia, para que sea viable, para que tenga longevidad, debe atravesar cambios. Y los que saben, o los que sabemos interpretar los vientos de cambios, los que sabemos discernir que terminó una temporada y empezó otra, son los líderes, o somos los líderes, que entendemos que eso es parte de la vida. Después de la pandemia, la iglesia o se reinicia o se autodestruye. Pero tenemos que entender que la gente ya no es la misma, ustedes no son los mismos. Yo no soy el mismo. Hay cosas que nos hicieron cambiar la mente. La premura de la muerte, el saber la finitud de que nos podíamos ir en cualquier momento, de pronto nos trajo revelación de una verdad que debimos haber sabido. Y ahora de repente cambiaron nuestras prioridades. Y eso hace que el cambio, Salomón identificó la vida mínimamente con 28 temporadas distintas. Eso nos hace saber que el cambio es necesario. Pero le tenemos miedo al cambio, a lo diferente, porque necesitamos nuestra ilusión de sostenibilidad, que algo se sostenga en el tiempo.
y siempre hay una crisis. Y siempre que viene la crisis hay gente preguntando, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué vino la pandemia? ¿Y por qué fulano se murió? ¿Y por qué me tuve que divorciar? ¿Y por qué mi hijo se puso rebelde? Y buscamos un versículo que nos explique el cambio. Y si no encontramos el versículo que nos explique el cambio, buscamos a un profeta favorito para que nos diga por qué el cambio. Y queremos recuperar lo que fuimos. Queremos recuperar lo que éramos antes de que la vida adulta nos pasara por encima. Antes de que nos ocurriera aquella separación, aquella muerte, aquella pérdida, aquel cáncer. Y tal vez para ti el anhelo del pasado no tiene nada que ver con el deterioro de la edad, sino con el lugar que estás ahora. Por eso anhelas el pasado. Tal vez te encuentres en un matrimonio sin amor y nunca lo viste venir. O de niño veías a tu chiquito que era pura alegría, que era la revolución de la casa y hoy está irreconocible para ti. Está rebelde, distante y no sabes cuándo pasó. O puedes haber perdido a la única persona que amabas y anhelas ese pasado cuando recuerdas cuán felices eran. Capaz que estás demasiado comprometido económicamente y quieres volver al tiempo en el que la vida era más sencilla. No sabías ni lo que era un crédito. La vida era más simple, no tenías que trabajar tanto para llegar a fin de mes y temes que a veces no vas a llegar. Es muy duro vivir con toda esa clase de anhelo del pasado, porque el remordimiento es un capataz implacable, no te deja todo el tiempo. Te hace recordar que aquellos tiempos eran mejores, pero no podemos hacer que el reloj vuelva hacia atrás. Por eso me pregunto si acaso eso no era lo que había en el corazón del rey Salomón cuando dijo, no añores viejos tiempos, no es sabio. Eclesiastés 7:10. No añores los viejos tiempos, eso no es sabio, no los añores. Recuérdalos, hónralos, pero tú ya no vives ahí, no es tu jurisdicción. No podemos estar en el pasado. Las navidades no van a ser como cuando tenías 7, 8, 10 años y todo se trataba de lo que te ponían debajo del árbol. Ahora las navidades se trata de aguantar al cuñado insoportable, la suegra que todavía no se fue con el señor, porque no lo quiere el señor y tampoco la quieren allá, entonces no sabes qué hacer. Yo una vez oí la confesión de una dama muy afligida. Oí su historia brotar de adentro de ella como si hubiese estado contenida por un dique por muchos meses. Resulta que ella había conocido a su esposo cuando ambos eran estudiantes del high school, de la secundaria. Y ella estudió para ser enfermera y él estudió para ser cirujano. El programa de estudios del caballero obviamente era más largo, así que tan pronto como ella se graduó como enfermera, comenzó a trabajar para mantenerlos a ambos. Ella sostenía el hogar, mientras que su esposo todavía seguía estudiando para ser médico cirujano. Y ella dice, yo estaba muy orgullosa de hacer eso, porque es muy inteligente, es muy trabajador, no me importaba hacer todos los sacrificios que tuviera que hacer. Y en ese momento la mujer hace una pausa, y ya cuando continuó relatando la historia se le anudó la garganta, dejando salir un gruñido similar a un animal atrapado en una trampa. Salió la amargura y dijo 4 años de carrera, 4. Más 4 años más de especialización, 8. Y luego 3 años más, 11 años, 3 años más de residencia como cirujano. 11, casi 12 años. Y ahora los ojos de la mujer habían cambiado. Había una tormenta furiosa que rugía desde sus pupilas. Y dijo, en su 3er año como cirujano residente me dejó por una enfermera. ¿Puedes creerlo? Trabajé como esclava, sudé la gota gorda para que él entrara a la facultad de medicina. Pospuse todos mis sueños para formar una familia cuando tenía 20 años, esperándolo. Y así es como me paga. ¿Qué se supone que debo hacer? Y uno tiene ganas de ir y ahorcar al marido en ese momento, ¿no? Sí, lo lamento. No puedo imaginarme cómo se siente. ¿Cuánto hace que la abandonó? Hace 23 años. Y yo me quedé asombrado. No es un tema menor lo que este canalla le hizo.
Pero no, tampoco es irrelevante que ocurrió hace 23 años. Porque, a ver, olvidémonos del esposo o del ex. Ella es el problema ahora. 23 años atascada en lo que había sido su vida y lo que nunca va a volver a ser. 23 años. 23 años de anhelar días en que eran jóvenes y estaban enamorados y tenían una meta en común. 23 años mirando por el espejo retrovisor de su vida. 23 años de estar tirada en una cama todas las noches reproduciendo escenas de su mente, los sacrificios, la traición que llevaron su sueño a un final abrupto. 23. Yo me recordé de lo que dijo Job en Job 7:14. Me acuesto y pienso, dijo Job, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable, dijo el profeta. Doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Ahí está la declaración en Job 7:14. Una noche, 2, 3, un año de noches, pero 23. Pero estas heridas emocionales, no las estoy juzgando. Estas heridas emocionales estaban allí, intactas. Todos esos sentimientos quedaron en ella durante años. Y ella estaba atrapada absolutamente en un bucle de tiempo. Atrapada en el tiempo. En un bucle que se repetía todos los días. Lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Pasan 10 años, lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Pasan 23 años, lo que yo... Y no sé cuántos años más seguirán pasando. Un bucle que se repite y se repite y se repite. Lucas 4:16 nos dice que Jesús llegó a Nazaret, su ciudad natal, entró a la sinagoga en un sábado, el día de reposo, y se levanta a leer. Le dan un rollo. No había Biblia tal como la conocemos. Le dan los escritos del profeta Isaías. Y él leyendo, dice Jesús, lee lo que dice Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Esta era una profecía mesiánica. Todos los que estaban en la sinagoga lo sabían. Y las palabras que dijo después fueron simples pero profundas. El Señor cerró el libro o enrolló aquel papiro y dijo, esto se ha cumplido, esta escritura que habéis oído se acaba de cumplir. Parafraseando, Jesús dijo, yo soy Él. Yo soy ese Mesías. Y lo que acabo de leer, estos 5 ministerios fundamentales que Isaías describió, es lo que este Mesías hará. Y todos no lo podían creer, que él se autoproclamaba ser la persona de la cual había hablado Isaías. ¿Cuáles eran los 5 ministerios? Número 1, anunciar el Evangelio y proveer salvación. Número 2, demostrar la obra de la unción del Espíritu. Él me ha ungido, dijo. Número 3, librar a la gente de la esclavitud espiritual. Número 4, sanar a la gente físicamente. Número 5, proveer salud emocional. Porque dice, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los oprimidos. He venido a sanarlos emocionalmente. Hay una traducción del lenguaje actual que dice, he venido a rescatar a los que son maltratados, a los que fueron maltratados. A mí me gusta eso. Y en el término quebrantados de corazón, en el original griego son 2 palabras juntas. La primera es suntrubo, una palabra medio extraña, suntribo. Algunos dicen que puede haber sido suntrubo, otros dicen suntribo, como yo no sé griego, me va a cualquiera de las dos. ¿Qué significa? Quebrar en pedazos, hecho añicos. Es lo que sucede si se empuja una jarra o un vaso de vidrio desde una mesa y cae sobre el piso de la cocina. La jarra o el vaso se rompe en tantas esquirlas pequeñas que ya es imposible recuperarse, restaurarla. Es un tribo. La segunda palabra en el griego es cardia, que en griego significa corazón, de donde obtenemos nuestra palabra cardíaco. Entonces Jesús estaba diciendo que Él puede hacer
por nuestros corazones lo que inicialmente parecía imposible. Imagina ser capaz de reparar una jarra de vidrio, esquirla por esquirla, pedacito por pedacito, y hacerla completamente de nuevo, de modo que no se note que alguna vez se rompió. Eso promete el Señor. Tomar nuestros corazones hechos añicos y arreglarlos, aunque lo que nos hayan hecho ha sido hace 23 años o ayer. Entonces yo te pregunto a esta altura del mensaje, ¿te rompieron el corazón alguna vez? Pero no en términos cursis y románticos. Hay una vez una rubia. No. No lo estoy subestimando, pero estoy hablando de que te rompieron de verdad. Que tu corazón fue tan lastimado que dijiste esto es irreparable, como una jarra que se cae desde la mesa de cocina. Bueno, el Señor dice que Él es capaz de reparar pieza por pieza. Quizá uno de nuestros padres nos decepcionó. ¿Qué peor que eso? A quien uno más tiene como héroe, de pronto nos roba lo más preciado que tenemos, la inocencia. O nos lastiman cuando somos niños y nuestros padres hacen caso omiso, no nos defienden. Defienden al vecino antes que nosotros, o al primo, o al tío. Tal vez fuimos rechazados por una pareja, por un novio, una novia, durante la adolescencia, la adultez. Quizá alguien cercano a nosotros murió, o alguien a quien amábamos nos desdeñó, nos hizo un costado. Entonces nos sentimos lastimados, despreciados, aplastados, rechazados, hechos añicos como una jarra de vidrio. Y no está mal lamentar y llorar la pérdida, no podemos ser robots. Sería una falacia, sería torpe que te dijera, y no llores, ya aguántatela. No, son cosas muy duras. Pero la Biblia nos dice la forma en cómo sobrellevar el dolor, diciéndonos lo que no hay que hacer. El Señor fue tan astuto, tan sabio, que inspira al apóstol Pablo a decirnos lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer en momentos de dolor. Te dice lo que puedes hacer, pero lo que no hay que hacer. Y Pablo lo escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Para que no os entristezcáis como lo hacen los que no tienen esperanza. Ponte triste, pero no te pongas triste como los que no tienen esperanza de que la jarra no se va a arreglar. O sea, te puedes entristecer, sí, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero tienes que entristecerte como los que sí tienen esperanza. La jarra se va a arreglar. No sé cómo, cuándo, cuánto tiempo, pero la jarra se va a arreglar. ¡Aleluya! ¿Lo crees?